Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo, un espacio donde tomamos estos manuales técnicos súper densos, investigaciones exhaustivas y guías operativas y extraemos esas pepitas de oro que realmente importan en la práctica diaria. Y que muchas veces se quedan olvidadas en un cajón. Exactamente. Hoy tenemos una misión muy clara. Queremos proporcionar una capacitación detallada y, la verdad, creo que sorprendente, sobre el manejo de un equipo médico vital. Estamos hablando del electrocardiógrafo EDAN C3. Toda la serie S300 en realidad. Así es. Y hay que hacer una pausa para contextualizar por qué ese análisis en particular es tan crucial para quienes nos escuchan. Claro. Todo este material está diseñado pensando en una audiencia muy específica. Personal operativo y médico de una institución prestadora de salud, una IPS, pero enfocada en pacientes de salud mental y pacientes bajo efectos de sustancias psicoactivas. Es un mundo completamente distinto. Es un dispositivo que esconde mucho más de lo que aparenta a simple vista. A menudo vemos la tecnología médica como una simple caja con botones que imprime papeles cuadriculados. Pero cuando entendemos la ingeniería detrás, sí, cuando comprendemos las decisiones de diseño, ese equipo se convierte en una verdadera extensión de los sentidos del personal clínico. totalmente de acuerdo. Y para este análisis hemos revisado minuciosamente el manual de usuario oficial, específicamente la versión 1.7, cruzando esa información con videos técnicos de capacitación médica de alto nivel. Para que no sea solo teoría. Exacto. Porque quienes caminan por esos pasillos todos los días saben que la teoría médica a veces choca de frente con la realidad. Y muy fuerte. Imaginemos el escenario. Hay un paciente experimentando una crisis de ansiedad severa, quizás con agitación motora incontrolable o cursando un cuadro complejo por consumo de sustancias. En los libros de texto, el paciente está recostado, súper quieto, respirando suavemente. Ajá, pero en la vida real de una IPS psiquiátrica, lograr un electrocardiograma limpio en esas condiciones parece, una tarea imposible. Pero el EDAN C3 tiene herramientas diseñadas específicamente para este caos. Bueno, vamos a desglosar esto desde la base. Hablemos de la máquina en sí, de lo físico, porque entiendo que hasta la forma en que está construida tiene un propósito en este tipo de entornos. Lo fascinante aquí es cómo el diseño físico responde a las urgencias de un entorno hospitalario dinámico. Este equipo es muy compacto. Fácil de transportar. Sí, y viene en dos versiones principales. El modelo A ofrece una pantalla de cristal líquido en blanco y negro, que es bastante funcional. Claro, lo básico. Pero el modelo B da un salto operativo importante con una pantalla a color. Aunque la verdadera ventaja táctica de ambas pantallas no es el color, es que son totalmente plegables. Y me imagino que eso no es solo por estética. Para nada. En una sala de urgencias o en la habitación de un paciente inquieto, a veces el equipo termina en una mesa auxiliar bajita o, por el contrario, encima de un carro de transporte altísimo. Y el profesional de enfermería necesita ver el trazado sin tener que contorsionarse o agacharse en medio de una crisis. Esa ergonomía salva segundos vitales. Esa es la clave. El operador ajusta el ángulo de la pantalla y mantiene el control visual de los signos del paciente al mismo tiempo. Además, el panel de control usa teclas de membrana. Que son facilísimas de limpiar. Exacto. Y tiene la impresora térmica integrada en el mismo chasis. Es una estación de diagnóstico todo en uno. Ahora, hay un tema que siempre es un dolor de cabeza con los equipos portátiles, y es la energía. Sí. Un electrocardiógrafo que se apaga a mitad de un pasillo no sirve para nada. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre la autonomía real de este equipo cuando las papas queman y no hay un enchufe cerca? Bueno, el equipo incorpora una batería de litio recargable de 14.8 voltios y 2.500 mAh. En términos prácticos para el personal de turno, si la batería está al 100%, el dispositivo puede funcionar de manera continua durante 6 horas y media. 6 horas y media, es un montón. Es un margen operativo enorme. Permite llevar el equipo de habitación en habitación durante una crisis sin tener que andar buscando cables de alimentación o enchufes disponibles. Una de esas reglas no escritas que, si se ignora, puede causar un desastre administrativo gigante. Al parecer, no basta con cargar el equipo cuando se usa. Hay una regla estricta de dejarlo conectado a la pared, a la corriente alterna, al menos 8 horas al mes. Ah, ¿sí? ¿A qué se debe esta exigencia tan específica si la batería principal ya dura tanto tiempo? Esa es la clase de conocimiento interno que evita dolores de cabeza legales.
El equipo, al igual que una computadora de escritorio, tiene una pequeña batería interna en su placa base. Su única función es mantener vivo el reloj del sistema. Ah, claro, la memoria del reloj. Exacto. Si el equipo pasa semanas desconectado o guardado en un armario, esa batería interna se agota, y el resultado es que la fecha y la hora se desconfiguran por completo. Y entregar un registro médico de un evento cardíaco durante una crisis psiquiátrica, pero con una fecha del año 2010, O una hora de la madrugada cuando fue en la tarde. rompe toda la trazabilidad clínica. Rompe la trazabilidad y puede invalidar el documento en una auditoría o en un caso legal. Mantenerlo enchufado esas 8 horas mensuales garantiza que el reloj interno nunca pierda su sincronización. Es un consejo preventivo invaluable para el equipo de enfermería. Ahora, metámonos en otro escenario de puro pánico hospitalario. Me asustas. Tienes la batería cargada, el paciente está listo, presionas imprimir y... Sale el papel en blanco. Exactamente, sale una tira de papel completamente en blanco. El tema del papel térmico parece algo súper básico, pero entiendo que tiene un truco que en medio de la adrenalina hace tropezar a más de uno. Es un error clásico de las madrugadas en urgencias. El EDAN C3 utiliza una impresora térmica de alta resolución. O sea, cero tinta. 0 cartuchos de tinta. El cabezal de impresión dibuja las ondas aplicando calor sobre un papel tratado químicamente. El problema ocurre al cargar el rollo nuevo. El papel tiene una cara lisa y una cara con la cuadrícula impresa. ¿Y el recubrimiento químico? El que reacciona al calor solo está del lado de la cuadrícula. O sea que, si en el apuro de la emergencia alguien mete el rollo al revés, con la cara lisa hacia arriba... El cabezal se va a calentar, hará todo el movimiento mecánico, pero como está aplicando calor sobre la cara equivocada del papel, saldrá una tira completamente en blanco. ¡Qué frustración! La regla operativa, y esto es innegociable, es que al cargar el papel, la cuadrícula siempre debe quedar mirando hacia el cabezal térmico, hacia arriba. Es un principio de física simple, pero que ahorra muchísimo estrés. Sin duda. Bien, tenemos el equipo energizado y el papel correctamente instalado. Es hora de acercarnos a la cama del paciente. Y en una IPS de salud mental, acercar un dispositivo electrónico requiere ciertas garantías de seguridad. Definitivamente. Las fuentes mencionan que este equipo tiene una clasificación tipo CF. ¿Qué significa eso en el mundo real? La designación CF viene del inglés Cardiac Floating. Es el nivel más alto de aislamiento y protección eléctrica en equipos médicos. O sea, máxima seguridad. ¿Sí? Significa que todas las partes que entran en contacto directo con el paciente, como los cables y los electrodos, están eléctricamente flotantes. Completamente aisladas de la red de corriente del hospital. Y protegidas contra el impacto de un desfibrilador. Pero incluso con esa superprotección interna de la máquina, el entorno físico de la habitación juega un papel. ¿Qué pasa si el paciente, por su misma inquietud o ansiedad, está agarrado fuertemente de las barandas metálicas de la cama? Ahí radica una de las instrucciones más enfáticas de la preparación. El paciente debe estar aislado de cualquier metal conductor. Nada de metal. Nada. Si toca el marco de la cama o una baranda metálica, su cuerpo puede convertirse en un puente para descargas estáticas. O, lo que es más común, actuar como una antena. ¿Una antena que capta qué? Que introduce ruido eléctrico externo directamente al electrocardiógrafo, arruinando por completo la lectura. Entendido. Cero contacto con metales. Pasamos entonces a la preparación de la piel. Un paso crítico. En un paciente ansioso que quizás está sudando profusamente, imagino que no se puede simplemente pegar el electrodo y ya. Hay que limpiar la zona con alcohol al 75%. Para quitar la grasa y las células muertas. Dejar que se evapore y aplicar el gel de manera uniforme. Pero aquí es donde me surge una duda enorme al leer el manual. Dime. El manual es increíblemente estricto con la ubicación anatómica de cada derivación en el pecho. Las famosas B1 a B6. Da coordenadas exactas en los espacios intercostales. Sí, cuarto espacio, quinto espacio. En un paciente cooperativo, suena lógico. Pero en un paciente con agitación psicomotora, me imagino que colocar esos electrodos en el pecho no es tan fácil como poner una curita. Para nada. ¿Qué tan grave es si el operador, por la prisa y el movimiento, se equivoca por un par de centímetros en la colocación? Es una pregunta excelente porque ilustra muy bien la fricción entre la teoría y la práctica.
El manual es estricto porque el pecho actúa como un mapa tridimensional del corazón. Claro. Esas 6 derivaciones precordiales están diseñadas para mirar zonas específicas del músculo cardíaco desde ángulos muy precisos. ¿Y si se mueven un poco? Si el operador coloca B1 o B2, que van a los bordes del esternón, un poco más arriba o más abajo de lo debido, la morfología de la onda cambia. Cambia drásticamente. Y no cambia solo un poco. Un desplazamiento de un par de centímetros puede simular artificialmente un infarto o un bloqueo de rama en el papel impreso. ¡Wow! O sea, un falso positivo gigantesco generado simplemente por un error de colocación. Sí, que podría derivar en un tratamiento médico equivocado o agresivo para un paciente que en realidad solo estaba teniendo una crisis de pánico. Exactamente el peligro que se busca evitar. Por eso la técnica debe ser impecable, incluso en la adversidad. Así es. Ahora, el verdadero reto en salud mental no es solo dónde poner los electrodos, sino cómo lograr que se queden pegados ahí. Ese es el gran desafío diario. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y quiero hacer de abogado del diablo por un momento, pensando un poco en la administración de la IPS y los presupuestos. Claro, los costos. El estándar en casi todos los hospitales son esos electrodos reutilizables, las clásicas chupas o ventosas de goma para el pecho y las pinzas grandes de plástico para las muñecas y los tobillos. Los de toda la vida. Son duraderos y, sobre todo, no generan un costo extra por cada paciente. Sin embargo, las fuentes que revisamos sugieren enfáticamente cambiarlos por electrodos desechables en pacientes de salud mental. Totalmente. Sabiendo que los presupuestos hospitalarios siempre son ajustados, ¿realmente vale la pena el gasto continuo de usar desechables con pinzas de cocodrilo en lugar de las ventosas de goma de siempre? Entiendo perfectamente la perspectiva financiera, de verdad. Pero la justificación clínica y operativa es abrumadora en este contexto específico. ¿Por qué? Las ventosas de goma clásicas funcionan creando presión negativa. Succión. ¿Como un chupón? Exacto. Si hay un paciente mayor o alguien con piel delicada, esa succión constante genera hematomas y un enrojecimiento severo en cuestión de minutos. Lo cual ya es incómodo para un paciente que de por sí está alterado. Pero el factor crítico es el movimiento. Si un paciente en medio de un episodio de ansiedad respira de forma entrecortada, o tensa los músculos del pecho o hace un movimiento brusco, Se pierde el sello de vacío. y la ventosa de goma sale volando. Literalmente. Fijan a la piel y no se mueven. Se fijan firmemente y el cable se conecta mediante una pinza de cocodrilo que muerde la pestaña del parche. Incluso si el paciente tirita o se mueve en la camilla, el contacto eléctrico permanece intacto. Es una fijación mucho más segura. Pero hay un segundo argumento clínico que francamente es cuestión de vida o muerte. Tiene que ver con la reanimación. Sí. En una emergencia donde el paciente sufre un paro cardíaco y requiere desfibrilación, el tiempo es el recurso más escaso que hay. Cada segundo cuenta. Las fuentes advierten que si se usan los electrodos reutilizables tradicionales con esa capa gruesa de gel conductor y se aplica el desfibrilador, el equipo puede tardar más de 10 segundos en limpiar la saturación de energía y volver a mostrar el ritmo cardíaco en la pantalla. 10 segundos. 10 segundos a ciegas sin saber si el corazón del paciente volvió a latir tras la descarga. Es una eternidad inaceptable en una sala de choque. Totalmente. El uso de electrodos desechables permite que el EDAN C3 recupere la señal y muestre el electrocardiograma de forma casi instantánea después del choque del desfibrilador. Ese tiempo ganado compensa con creces cualquier debate sobre el costo de los insumos. Es un cambio de protocolo que literalmente salva vidas y reduce el caos. Sin duda. Ahora, supongamos que logramos conectar al paciente con éxito usando los parches adhesivos. Están firmes. Pero el paciente tiene un temblor persistente. Muy común. Quizás es por la misma ansiedad o tal vez esté experimentando efectos secundarios de medicamentos antipsicóticos. En una máquina más antigua, el papel saldría lleno de garabatos incomprensibles. Puro ruido. Pero aquí entramos a lo que me parece el mayor superpoder del EDAN C3, sus filtros digitales. Cuéntanos cómo funciona esta magia. Para entender los filtros, hay que pensar en el electrocardiógrafo como si fuera el receptor de radio más sensible del mundo. Intenta sintonizar una emisora muy débil y sutil, que es la actividad eléctrica del corazón. El problema es que el cuerpo humano y el entorno emiten otras emisoras de radio mucho más potentes al mismo tiempo, creando estática. O sea, ruido eléctrico. Exacto. Y el EDAN C3 cuenta con algoritmos que identifican y borran esa estática en tiempo real. Y el primero en la lista de defensa es el filtro EMG, que asumo viene de electromiograma. Así es. ¿Cómo ayuda esto con los temblores musculares?
Es el filtro más crucial para el área de salud mental. Cuando mencionaste los efectos secundarios de los antipsicóticos, clínicamente los llamamos efectos extrapiramidales. Sí, que son movimientos involuntarios. Básicamente, la medicación altera las vías motoras del cerebro y hace que los músculos del paciente presenten espasmos, rigidez o temblores involuntarios que el paciente no puede detener por más que quiera. Es incontrolable. Y cada vez que un músculo tiembla, genera una descarga eléctrica. Sin el filtro EMG, esas descargas musculares tapan por completo la señal del corazón en la pantalla. Es decir, el equipo dibuja el temblor del músculo en lugar del latido cardíaco. Exacto, pero el operador puede activar el filtro EMG y ajustarlo a 25, 35 o 45 hercios, dependiendo de la intensidad del movimiento. Y la máquina borra ese movimiento. El procesador del equipo es lo suficientemente inteligente para reconocer el patrón de frecuencia de esos temblores musculares y, literalmente, los sustrae de la imagen final. Es increíble. Limpia el ruido muscular para que el médico solo vea la onda cardíaca subyacente. Convierte un examen que habría sido desechado en una herramienta diagnóstica perfectamente legible. Eso es brillante. Pero bueno, los músculos no son el único problema. ¿Qué pasa si el paciente simplemente no puede controlar su respiración? Digamos que está hiperventilando o suspirando profundamente por un ataque de pánico. Ese es otro reto. Leí sobre un filtro llamado DFT. ¿Qué soluciona exactamente? El filtro DFT, que opera a 0.5 Hz, ataca un fenómeno frustrante llamado fluctuación o deriva de la línea base. La línea base. Idealmente, el trazado del corazón debería viajar en una línea recta horizontal a través del centro del papel. Bien planito. Sí, lo que vemos en las películas. Pero si el paciente infla y desinfla el pecho violentamente o cambia de postura, la distancia entre el corazón y los electrodos varía cíclicamente. Esto hace que la línea del trazado parezca una montaña rusa, subiendo y bajando. Saliéndose a veces de la cuadrícula de impresión. Y saliéndose del papel. Lo cual hace imposible medir los milímetros de las ondas para diagnosticar una isquemia, por ejemplo. Precisamente. El filtro DFT detecta esas fluctuaciones lentas causadas por el movimiento respiratorio y compensa la señal continuamente. Obliga a la línea base a mantenerse anclada y plana en el centro del papel, sin importar qué tanto se mueva el pecho del paciente. ¡Wow! Y a estos dos filtros se suma un tercero, el filtro de corriente alterna, o sea, que se ajusta a 50 o 60 hercios. Que imagino es para lidiar con el entorno del hospital mismo, ¿no? Así es. Las luces fluorescentes de la habitación, los monitores cercanos, los cables dentro de las paredes, todo emite un campo electromagnético invisible. Pura interferencia ambiental. Y el filtro de SEA actúa como un escudo digital que rechaza esa interferencia eléctrica del ambiente. ¡Impresionante! Tenemos al paciente preparado, los electrodos fijos y los filtros activados haciendo todo el trabajo pesado de limpieza de señal. Ahora el operador debe indicarle a la máquina cómo tomar la muestra. Los modos de operación. Las fuentes describen varios modos. Está el modo auto o automático, que me parece el más lógico cuando hay prisa. El equipo secuencia todas las vistas del corazón por sí solo, las imprime y se detiene en segundos. Minimiza la exposición del paciente al procedimiento. También está el modo manual, para que el operador decida qué ver usando las flechas. Pero hay un modo que me llamó poderosamente la atención en el contexto psiquiátrico, el modo ritmo. Ah, el modo ritmo es vital. ¿Por qué deberíamos prestarle especial atención a imprimir una sola derivada durante 60 segundos seguidos? Si conectamos esto con el panorama general del tratamiento farmacológico, la utilidad del modo ritmo es incalculable en una IPS de salud mental. ¿Por qué? Muchos pacientes psiquiátricos requieren tratamientos prolongados con múltiples fármacos. Una complicación conocida de algunos de estos medicamentos es que pueden alterar la forma en que la electricidad viaja por el corazón. ¿Alargando la repolarización? Exacto, prolongando lo que llamamos el intervalo QT. Y entiendo que eso predispone al paciente a arritmias peligrosas. Muy peligrosas. El gran desafío es que esas arritmias inducidas por medicamentos a menudo no son constantes. Pueden ser eventos esporádicos. O sea, no aparecen en cada latido. No. Si el personal de enfermería usa el modo automático, que toma solo unos pocos segundos de información, existe una alta probabilidad de que la arritmia no ocurra justo en ese brevísimo instante. Dando una falsa sensación de seguridad de que todo está bien. Exactamente. El modo ritmo permite abrir una ventana de observación de 1 minuto completo, sobre una derivación clave. 60 segundos seguidos.
60 segundos de vigilancia continua aumentan drásticamente la probabilidad de capturar, documentar y tratar esas irregularidades eléctricas intermitentes antes de que se conviertan en una emergencia letal. Es usar el tiempo como herramienta de diagnóstico. Así es. Ahora, el examen terminó. El papel fue entregado al especialista, pero el viaje de la información no termina ahí. Y tampoco la relación del personal con el equipo. Para nada. Ahí empieza otra fase. Hablemos de la gestión de los datos y del mantenimiento post-examen. Porque si algo nos enseñan las fuentes, es que la limpieza y el manejo de este equipo esconde varias trampas mortales para su durabilidad. Trampas muy costosas, además. Primero, ¿cómo sacamos la información digital del equipo si queremos guardarla en una historia clínica electrónica? El EDAN C3 tiene opciones de conectividad muy modernas, como enviar datos por un cable de red Ethernet directamente al servidor de la IPS. Lo cual es muy cómodo. Pero a menudo, la forma más rápida en la práctica diaria es exportar los registros a una memoria USB. Sin embargo, hay una regla técnica restrictiva que el personal debe conocer de antemano. Ajá. El equipo no reconocerá cualquier memoria USB moderna de alta capacidad. O sea que no puedo traer mi disco duro portátil de 1 terabyte y conectarlo. De ninguna manera. El puerto USB exige que la memoria esté formateada en un sistema de archivos muy específico y francamente antiguo, llamado FAT32. FAT32. Y la capacidad de la memoria no debe superar los 8 GB. Es una capacidad bien bajita para los estándares de hoy. Muy baja. Si conectas una memoria más grande o en otro formato, el equipo simplemente la ignorará. Y esto puede causar mucha confusión si el personal no está capacitado en este detalle técnico. Es un dato fundamental para el equipo operativo. Y finalmente, llegamos a la limpieza. El equipo está sucio tras el uso. El paciente se retira. ¿Cuáles son las reglas de oro del manual para mantener esta máquina funcionando y no destruirla accidentalmente en el intento de desinfectarla? La primera regla es de seguridad básica, pero a menudo olvidada en la prisa. Apagarlo. Apagar el equipo desde el interruptor principal y desconectar el cable de la corriente de la pared antes de pasarle cualquier paño. Lógico. La limpieza de la carcasa y la pantalla debe hacerse con un paño suave, apenas humedecido con agua y un detergente o jabón neutro. Nada de empapar el equipo, ni dejar que el líquido se filtre por las teclas de membrana. Nunca. Pero hay una advertencia en mayúsculas en las fuentes respecto a los químicos que, la verdad, me dejó pensando. ¿Hoy el cloro? Sí, en los hospitales, el cloro o el hipoclorito de sodio es como el agua bendita de la desinfección. Se usa para casi todo. Para limpiar pisos, paredes, camas. Pero el manual prohíbe absolutamente acercar desinfectantes clorados a este equipo. ¿Qué tan grave es el daño realmente? Es devastador a mediano plazo. Las propiedades químicas del cloro, la lejía o el hipoclorito sódico reaccionan agresivamente con los polímeros y plásticos de alta ingeniería del electrocardiógrafo. ¿Y qué le hacen? Causan una decoloración severa en la carcasa, pero lo peor ocurre con los cables del paciente. El cloro destruye la elasticidad del aislamiento del cable. Los tuesta. Los vuelve rígidos, porosos y quebradizos. En muy poco tiempo los alambres internos quedan expuestos. Lo cual es un peligro. Arruina por completo la capacidad del equipo para transmitir una señal limpia. Y peor aún, crea un riesgo altísimo de seguridad eléctrica para el paciente. Básicamente, el limpiar los cables con hipoclorito es sentenciarlos a muerte prematura. Totalmente. Y sobre los accesorios, si la IPS decide, por cuestiones de presupuesto, seguir usando los electrodos reutilizables, las ventosas de goma y las pinzas metálicas, ¿hay algún cuidado especial para evitar que se dañen? El enemigo número 1 de los electrodos reutilizables es el gel conductor seco. El gel que se queda pegado. La instrucción es limpiarlos inmediatamente después de retirarlos del paciente usando agua tibia. Solo agua tibia. Sí, agua tibia. Si el gel se deja secar sobre las copas metálicas, inicia un proceso acelerado de oxidación. Y un metal oxidado. Pierde toda su conductividad. Y un detalle clave. Bajo ninguna circunstancia se deben usar cepillos duros o esponjas abrasivas para quitar ese gel seco. Me imagino que raya el metal. Rayar la superficie del metal crea imperfecciones microscópicas que añaden ruido permanente a cada futuro electrocardiograma que se tome con esa ventosa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas estas piezas del rompecabezas y las aterrizamos a la realidad frenética del personal operativo en la IPS, El panorama cambia. dominar el EDAN C3 no es solo saber oprimir el botón de encendido,
es tener un plan de acción táctico. Así es. Ante un paciente agitado o bajo efectos psicoactivos, el profesional sabe que debe asegurar una fijación inquebrantable usando electrodos desechables. Sabe que puede limpiar el caos muscular activando el filtro EMG. Y estabilizar la respiración agitada con el filtro DFT. Sabe que puede usar el modo automático para ser veloz. O el modo ritmo para vigilar pacientemente los efectos cardíacos de un antipsicótico. Es tomar una situación que parece incontrolable y someterla a través de la tecnología y el conocimiento. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión sobre el futuro de la intersección entre la psiquiatría y la cardiología. A ver, cuéntanos. Hoy, consideramos maravilloso que los algoritmos del EDAN-C3 puedan detectar los temblores musculares, la agitación y los suspiros erráticos para borrarlos de la pantalla. Los tratamos como simple ruido molesto que oscurece el corazón. Claro, estática que hay que limpiar. Pero viendo la evolución de la tecnología, ¿qué pasaría si en unos años la inteligencia artificial integrada en estos dispositivos dejara de ver esos temblores como ruido y los viera como datos? ¡Guau! ¿Qué tal si el equipo del mañana pudiera cruzar la frecuencia exacta de ese espasmo muscular extrapiramidal con la variabilidad del ritmo cardíaco y usar esa información como un biomarcador en tiempo real? Para decirle al psiquiatra exactamente qué tan saturado está el paciente de cierta sustancia. O cuantificar su nivel de ansiedad clínica sin hacerle una sola pregunta. La información que hoy estamos filtrando y botando a la basura digital, mañana podría ser la clave del diagnóstico psicológico. Una perspectiva absolutamente alucinante. Pensar que el límite entre un artefacto molesto y una ventana directa al sistema nervioso central del paciente es solo una cuestión de procesamiento de datos. Es hacia dónde vamos. Queremos cerrar este análisis agradeciendo de corazón a todo el personal clínico, a los enfermeros, a los técnicos y médicos de las IPES que enfrentan estos retos monumentales a diario. Hacen un trabajo extraordinario. Su labor exige paciencia, empatía y ahora, esperamos, un dominio aún mayor de sus herramientas. Seguro que sí. La próxima vez que estén frente a su EDAN-C3, no lo vean solo como una impresora de papel cuadriculado. Exploren esos filtros, usen el modo ritmo, apliquen estas estrategias. Ha sido un privilegio enorme acompañarlos en esta exploración. Muchas gracias por escuchar. Sigan sintiendo curiosidad y nos encontramos en el próximo análisis.